hay más espacio, al menos en Chile, por ahora, mientras nuestra economía no vuelva a crecer, mientras el desempleo no vuelva a disminuir, por ahora no hay más espacio en Chile para seguir absorbiendo flujos Oscar, migratorios. Hola Nicolás, buenos días. Qué placer conversar contigo. Buen día, Nicolás. después de tiempo nos encontramos, bueno, contigo, ¿no? Oscar, Así es. con Oscar nos encontramos después de tiempo. Eh, Parece que se ha encontrado una solución intermedia al tema de sacar por lo menos aparte de los venezolanos. José María, ¿por qué no nos explicas qué es lo que va a ocurrir? A ver, lo que va a ocurrir es que Chile ha logrado establecer ciertas garantías para que un vuelo de Conviasa, que es la aerolínea estatal venezolana, aterrice en Chile. No era una solución fácil porque recordemos que sobre Conviasa rige una orden ejecutiva del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que congela buena parte de sus activos. Sin embargo, Chile realizó gestiones diplomáticas con la Secretaría de Estado de Estados Unidos para asegurar en el fondo que si Chile dejaba aterrizar algunos de estos activos venezolanos en territorio nacional, el Departamento de Estado no tomara lo que se denominan sanciones secundarias contra Chile por permitir en el fondo el flujo, el movimiento de activos que están bloqueados en territorio nacional. Y esa ha sido una solución parche, digámoslo así, porque lo que busca con este único vuelo es que sean reenviados a Venezuela los cerca de 280 inmigrantes venezolanos que están en Arica y que ya habían comenzado, Nicolás, a ser empadronados el día martes de esta semana, luego de que el subsecretario de Defensa chileno visitara la zona. Junto a la Exitosa. Cancillería venezolana se está macheando en el fondo las personas con sus huellas dactilares y su documentación para que aborden este avión cuando aterricen en Arica y retornen en definitiva hacia Caracas. Pero tú lo decías muy bien, esta es solo una solución parche, solo afecta a aquellos que están hoy en día en la Concordia, pero no se hace cargo de la crisis humanitaria y también del deseo de volver que miles de venezolanos tienen en distintos países del continente, atendiendo que esos países están enfrentando situaciones más complejas que las que tenían cuando ellos llegaron a vivir ahí, económicas, sociales, xenofóbicas. Hay una serie de condiciones que hacen que hoy algunos venezolanos deseen retornar a su patria. Ahora, José María, y yo quiero compartir esto también con Oscar, y yo hace años, y Oscar puede dar fe, yo hace años pregunto en el Perú, ¿cuál es nuestra política frente a la presencia masiva de venezolanos en el Perú? La respuesta es ninguna. No tenemos una política, no tenemos una estrategia. Es más, en este momento no tenemos ni siquiera un registro, ni siquiera sabemos cuántos venezolanos hay en el Perú hoy y en qué condición están. ¿Cuál es la situación en Chile con respecto a este tema? ¿Ustedes han logrado hacer el registro? Es que, bueno, lo conversamos hace una semana, ¿no, Nicolás? No tiene ningún sentido para los países hacer un registro, porque mientras no haya integración con la base de datos de antecedentes penales y el registro civil venezolano, uno, si hace un registro, lo único que va a hacer es oficializar la identidad que supone la persona que te está informando, pero no tienes cómo corroborar que esa identidad sea la real. Los esfuerzos de Chile son más bien diplomáticos y tienen que ver con intentar que Venezuela efectivamente logre establecer un flujo de información que permita empadronar a los inmigrantes indocumentados para saber realmente cuál es su identidad y para poder eventualmente, si quieren salir del país, generar los salvoconductos necesarios para que hagan ello. Pero en Chile, más bien en este momento, el esfuerzo está puesto en ver cómo se Exitosa. enfrenta el coladero que hay en la frontera, sobre todo en la frontera con Bolivia, donde diariamente están entrando miles de inmigrantes en general, no solo venezolanos, también colombianos y bolivianos indocumentados y que claramente están generando cierta tensión cultural en muchos barrios de nuestro país porque llegan en el fondo a trabajar, por ejemplo, en el mercado negro laboral sin documentación. Nunca falta el empresario inescrupuloso que frente a poder contratar a Claro. alguien por menos dinero y que no le tengo que proteger sus derechos laborales y tener que contratar a un chileno que tengo que pagarle al menos el sueldo mínimo y protegerle sus derechos laborales, nunca falta el inescrupuloso que va a decidir contratar al indocumentado. Entonces, el problema en Chile que tenemos en este momento es un problema de fiscalización porque una de las mejores formas de evitar ese tipo de abusos es fiscalizando a los empleadores y esa fiscalización en Chile, al menos hasta la semana pasada, se estaba haciendo muy, muy poco. Ahora, el tema es que para darle una solución de conjunto a este tema tenemos que incorporar a todos los países que estén afectados y a Venezuela. Y ahí entra la disputa sobre lo que ha sido la política exterior de nuestros países hacia Venezuela.
Es decir, hemos mezclado la política con las relaciones de Estado. Es decir, en un momento se proclamó en el Grupo de Lima a Juan Guaidó como presidente, pero anda a pedirle al presidente Juan Guaidó que te entregue los registros de identidad o que te entregue los registros de antecedentes penales y policiales. No los tiene. ¿Por qué? Porque no tiene el control del Estado venezolano. Con quien tienes que discutir es con quien tiene el control del Estado venezolano. Este asunto práctico. Porque con él lo vas a resolver o no. Sí, o sea, hay que decir que Juan Guaidó ya no tiene ese cargo. Si uno hace el análisis constitucional propio, incluso bajo las normas que citó en su momento la Asamblea Nacional Venezolana, ese periodo está caducado. Exitosa. Y de hecho él está en Miami. Pero creo que aquí es importante decir que sí, evidentemente se cruzaron los temas diplomáticos con los temas políticos, no solo de nuestros países que formaron parte activa del Grupo de Lima. Parte con Venezuela, que interfirió activamente desde el gobierno de Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro en la política regional de distintos países de la región, en la política regional ecuatoriana, en la política regional boliviana, en Argentina, incluso en Brasil. Por tanto, era evidente que esta situación diplomática iba a terminar con una disputa ideológica porque el proyecto del chavismo y luego el madurismo en Venezuela fue siempre prominentemente ideológico y tenía como misión en el fondo expandir lo que había sido tildado como el socialismo del siglo XXI en el resto de la región. A mí me hubiese parecido extraño que la contrarrespuesta de la región no hubiese sido una respuesta como la que tuvo el Grupo de Lima. No estoy diciendo, Nicolás, con esto que sea bueno, solo estoy diciendo que responde a las dinámicas políticas en las que tristemente nuestro continente se sumergió durante los últimos 15, 20 años y que efectivamente hoy, y yo me alegro de las gestiones que está haciendo el canciller Van Claveren, Chile esté buscando sentar en la mesa a Venezuela, a Ecuador, a Colombia, a Perú, para poder realizar una política regional migratoria que permita al final, porque no hay que perder de vista lo más importante, y lo más importante es que la migración sea regular, ordenada y segura, como dicen los valores del Pacto Global de Migraciones del año 2018, pero al mismo tiempo que disminuya la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos. Aquí, al final del día, las víctimas de que aumente la xerofobia, las víctimas de que no se distinga entre delincuentes y ciudadanos honestos, al final del día, esas mayores víctimas son los mismos venezolanos que están inmigrando hacia nuestros países. Claro. Ahora, eso nos lleva, y Oscar, yo te planteo el tema, ¿no ha sido contraproducente la política de las sanciones económicas y el bloqueo? Exitosa. Es decir, teóricamente el chavismo entra en crisis y pierde la Asamblea Nacional por los errores garrafales de su política económica, pero las medidas de sanción, que me imagino que en la cabeza de quienes lo diseñaron lo que debían hacer es terminar de asfixiar a Maduro para que se caiga. Y no se cayó, lo que pasó es que se fueron 7 millones de venezolanos porque la pobreza ya era insoportable. O sea, ¿no te parece a estas alturas, a la hora de hacer el balance, que resultó contraproducente? Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Saludos a José María. Mira, yo creo que en este momento, de cara a buscar soluciones integrales, no solamente a la crisis migratoria que está nuevamente de manera incipiente reapareciendo en la escena regional, yo creo que lo importante es ver este horizonte de cara a lo que tenemos en el parabrisas de un gran carro, de un gran auto que es Venezuela, y no a través de los retrovisores, que bueno, obviamente que los errores, los aciertos nos sirvan para establecer y adoptar algunas estrategias que nos permitan avanzar de una manera mucho más certera, de una manera mucho más efectiva, eficaz y eficiente en función de lo que queremos todos los venezolanos y venezolanas, pero no quedarnos tal vez en seguir machacando, seguir hurgando en las cosas que más bien en este momento nos pueden distanciar, nos pueden dividir en la búsqueda de soluciones integrales. Yo lo que creo es que en el caso de esta crisis migratoria, tiene que ser vista con una mirada regional, no puede ser vista sola por Chile, solamente por Perú, solamente por el Ecuador. Si esto no tiene, como en efecto ya se comienza a hacer, y yo saludo el liderazgo que ha asumido en la materia tanto el gobierno del Perú como el gobierno de Chile, en tratar de impulsar que el resto de los países de la región, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, que sin que Venezuela participe en la búsqueda
de algunas soluciones para esta crisis, definitivamente estaríamos dejando la mesa sin una pata importante para que se pueda sostener. Entonces yo creo que lo importante es impulsar todo este proceso de discusiones, de diálogo, de concertaciones a nivel regional para que se pueda avanzar en consecución muy pronta de algunas soluciones para problemas puntuales y coyunturales. No quiere decir que no haya que dar una discusión mucho más profunda para buscar soluciones estructurales a un problema que no se va a resolver en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Es un problema de largo aliento. Y quiero decirte algo, por ejemplo. Aquí se habla mucho de que, bueno, que el Perú autorice un canal humanitario, con el cual yo estoy de acuerdo. Pero ¿de qué serviría que el Perú unilateralmente apruebe un canal humanitario sin que participe en esta discusión el Ecuador y Colombia? Lo que estaríamos es trasladando el problema, la crisis que en este momento tenemos en el sur del Perú, trasladarlo al norte. Así que yo creo que saludo el liderazgo con el cual el Perú y Chile han venido ya asumiendo este asunto para buscar soluciones integrales, estructurales y por supuesto devolverle la tranquilidad a mucha de esta gente que lo que quiere es volver a Venezuela. Ahora, el tema es que esto nos lleva a una discusión más de fondo, es decir, se ha hecho esfuerzos en México, o sea, porque ha ocurrido el grupo de Lima y ha ocurrido lo de México, hace unos días lo de Bogotá o lo de Colombia, donde se pretende es integrar la discusión sobre las elecciones democráticas y con el mínimo de condiciones de participación de todos los actores políticos venezolanos, que debería ir de la mano con el tema de las sanciones. ¿No es cierto?, económicas. Entonces, cuando yo estoy hablando de eso, no me estoy refiriendo a algo del pasado. En este momento, lo acaba de decir Del Pino, ¿no? Tenemos un problema, o ha habido un problema. ¿Por qué? Porque si levantas un avión, o sea, aterriza un avión del Estado venezolano en Chile, según las medidas dictadas por el gobierno norteamericano, debía ser embargado. Entonces, es evidente que en el presente las medidas de sanción te están implicando una afectación. Entonces, y tú no vas a poder lograr un regreso masivo de los inmigrantes si es que no hay la perspectiva de una mejora en la situación económica de su país, lo que tiene que ver directamente con que se levanten o no parcial o totalmente las sanciones. Nicolás, Sí. sé que la pregunta es para Oscar, pero me gustaría hacer un punto ahí. Yo cuando leí el tuit del canciller peruano, o sea, perdón, del canciller venezolano la semana pasada, dije, y esta es mi opinión, a este canciller poco le interesa lo que está ocurriendo humanitariamente con los inmigrantes de la frontera. Porque, ¿por qué se esfuerza de que la única solución que da Venezuela es que el avión tenga que ser de Conviasa y aterrice en Chile? Siendo que Chile, por ejemplo, tiene un contrato activo con la aerolínea Sky, que está presupuestado, donde hay 6 vuelos desde Chile a Venezuela que están pagados y que pueden ser utilizados. ¿Por qué Venezuela no dijo, yo autorizo que Chile pague un avión y aterrice en Caracas? Lo hace porque al final del día, lo que más le importa es la disputa política e ideológica respecto a las sanciones del régimen y no lo que ocurre con los venezolanos que están en la frontera. Porque Perú también tiene aerolíneas privadas y aviones estatales de la Fuerza Aérea que podría utilizar. Pero ¿por qué no los autorizan para aterrizar? Bueno, porque al final transforman el tema migratorio en un tema de negociación política. Entonces, por una parte, claro, uno puede discutir si las sanciones económicas son la mejor solución que se pudo haber dado para haber asfixiado al gobierno de Nicolás Maduro. Pero en la otra mano, uno también tiene que tener la capacidad de discutir a qué costo el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a seguir en esta disputa y aferrándose al poder. Es decir, tiene 300 connacionales viviendo entre 2 aduanas en medio del desierto de Atacama, con temperaturas bajo cero en la noche, y la solución que él da es una solución que solo le conviene al Estado venezolano y a nadie más. De sus connacionales hay muy poca preocupación. Así que ojo ahí también en cómo el tema migratorio existe un incentivo perverso para que el Estado venezolano no lo resuelva. Porque si el Estado venezolano resuelve ese problema con los países, pierde en buena parte una capacidad negociadora por presión que tiene sobre la mesa. Y eso es parte del juego geopolítico.
Claro, pero en fin, tenemos que ir a la pausa. Yo les voy a agradecer a ambos que nos regalen unos minutos más de su tiempo porque tengo que ir a un corte comercial, va a ser muy breve. Por favor, manténganse conectados que regresamos inmediatamente con ustedes. Muchas gracias. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú 95.5 de la FM en Lima. Estamos conectados vía Zoom con José María del Pino, periodista chileno, y con Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en el Perú. Óscar, estábamos a punto de que tú nos dieras tu opinión sobre este tema. Sí, mira, bueno, obviamente que hay una situación que obviamente hace mucho más compleja la implementación de estos puentes aéreos desde la zona en donde se está generando esta crisis, tanto en Tacna como en Arica, pero que además está en una suerte de limbo, ¿no? Es como el jamón y el queso de un emparedado. La población migrante que quiere salir de esta zona. Pero quería yo más bien, porque José María ha reflexionado sobre un tema que es fundamentalmente importante y que es un tema que hay que comenzar a ver porque este tema no va a parar, aunque quiero es reflexionar sobre algo. No es cierto que la mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos en Chile, en Perú, en la región, quieran volver a Venezuela. Eso no es real. O sea, tampoco quiere decir que no quieran salir algunos de ellos de estos países, pero la mayoría, los que quieren salir, es con otro destino, tal vez el norte del continente o hacia Europa, algún país en Europa. Pero que en este momento, y eso es fundamentalmente importante, frente a lo que es esta crisis, en donde siempre he manifestado que detrás de las dificultades siempre hay oportunidades que hay que aprovechar para salir adelante, debe servir para comenzar a trabajar, y repito, no solamente de manera unilateral los países, sino con una mirada regional, en ver cómo avanzamos en implementar estrategias de integración de esta población refugiada e inmigrante de nacionalidad venezolana, que los que están en la región tienen por lo menos la mitad, tienen capacidades académicas superiores o terciarias que bien pudiesen ser utilizadas para incorporarse al mercado laboral, a apostar al crecimiento y al desarrollo económico de los países en donde están llegando. Y mira que además, mientras más al sur va esta población venezolana, es más joven, es más activa en lo productivo y obviamente que tiene mayores capacidades de apostar a estos países. Yo celebro, por ejemplo, que a partir probablemente de la próxima semana comience un proceso de empadronamiento, de registro, como bien estás señalando tú, mi estimado Nicolás, un registro que va a permitir ya definitivamente en el Perú saber cuántos somos, dónde estamos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, si tenemos algún anticucho pendiente con la justicia en Venezuela o en alguna otra parte del país, nos va a permitir separar la paja del trigo, porque además de saber para qué adelantar un proceso de regularización migratoria, va a permitir que la gente que ha venido con otras insanas intenciones al Perú sea identificada, neutralizada y sea colocada en resguardo. Por eso celebro esta iniciativa de la presidenta Dina Boluarte. Pero sí creo que es fundamentalmente importante en este momento comenzar a discutir cómo se incorpora de una manera mucho más formal toda esta población a los aparatos productivos de cada uno de los países de acogida de la región. Claro, pero eso te lleva, cuando yo llamaba la atención al comienzo de esta conversación sobre la carencia de una estrategia frente al problema, porque se cargó todo hacia lo ideológico y no se tuvo un sentido práctico de las cosas, la pregunta es bien simple: ¿cuántos inmigrantes venezolanos podemos albergar realistamente? Es decir, en el Perú la pandemia puso en evidencia la catastrófica situación del sistema de educación, del sistema de salud, de la infraestructura, de la vivienda, del acceso al agua potable, del tema laboral. Es decir, cuando en el Perú se dijo, quédate en casa, ¿cómo te vas a quedar en casa? Si no te quedas en casa, tu familia no come mañana, porque el 75% de la población vive el día a día, produce dinero hoy para comer mañana. Exitosa. Entonces, a esa realidad es a la que se han incorporado, ni siquiera se sabe cuántos. Uno dice 1 millón, otro dicen 2 millones de venezolanos. Entonces, en la discusión no debería estar planteado también a cuántos venezolanos va a acoger cada país
¿Y cómo va a ser Claro, para bueno, sostenerse esto con fondos internacionales? Porque se va a requerir fondos internacionales para esto. bueno, hay los mecanismos para ello. Están el Acuerdo de Quito, en donde están integrados todos los países de la región. Pero quiero decirte algo importante, hablas de las crisis. Mira, cuando arrancó la pandemia, que se evidenció además un déficit de profesionales de la salud acá en el Perú, más de 6.000 profesionales de la salud de nacionalidad venezolana se incorporaron a la primera línea de batalla contra la COVID-19 y esas son las cosas que nos pueden llevar a comenzar a ver también aspectos positivos de la migración, como cualquier otra migración, me refiero a la venezolana, pero como cualquier otro éxodo migratorio, trae cosas, aspectos positivos que tienen que ser utilizados por los países de acogida, que además es un negocio redondo, porque no has invertido un solo sol, En la un solo educación, dólar claro, en la preparación, en la formación académica. Oscar, yo me gustaría hacer un punto ahí. Ningún país está obligado a lo imposible. Eh, Chile, Ecuador, Colombia han sido muy generosos. En Chile hay casi medio millón de venezolanos en situación regular, con autorización de trabajo, que están insertados bajo arriendos de hogares formales. Pero también es cierto que el país, un país de 18 millones de habitantes como es Chile, tiene un límite. Tiene un límite en una época donde el crecimiento se está contrayendo, disminución del IMASEC de este mes de 2,1% en Chile. Hay personas que ya hablan de una recesión técnica en el país. Donde el desempleo está subiendo sobre el 8%, como no lo teníamos hace más de 10 años. Donde los consultorios y los hospitales chilenos ya estaban apretados en su demanda solo con la población connacional y con los migrantes de características regulares. Por tanto, la pregunta es, ¿qué solución uno puede entregar? Si Chile hoy se abre, Nicolás y Oscar, a un nuevo, sería el tercero en 4 años, a un nuevo proceso de regularización migratoria, el mensaje, y quiero que aquí empaticemos también en lo que tienen que pensar los países, los estados, el mensaje para todos aquellos que están cruzando el desierto de Atacama sea, mira, entra, aguanta, porque en algún momento viene el perdón. Se va a formalizar tu y eso situación. no puede ser. Nosotros no podemos seguir entregando incentivos a la migración irregular, a la migración bajo condiciones de vulnerabilidad, y con esos incentivos además alimentarle el negocio a organizaciones criminales que han armado un prolífero negocio monumental con el coyotaje y el tráfico de migrantes. O sea, no podemos. En algún momento los países tienen que ser capaces de decir, ya basta. En lo que sí coincido con Oscar, en decir, en nuestra región, Nicolás, hay países que esta situación de solidaridad comunitaria la han sacado muy barata. Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay. ¿Por qué no somos capaces de, como lo hizo la Unión Europea, crear un sistema de cuotas con un cálculo porcentual a la población de cada país, de un visado humanitario que permita redistribuir la población irregular en nuestros países, sí, en países José donde María, pueden regularizarse e insertarse al mercado laboral? José María, disculpa que te interrumpa, pero acaba de llegarnos esta información de la Organización Mundial de la Salud. No tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, pero la Organización Mundial de la Salud levantó hoy la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19 que estaba declarada desde el 30 de enero del 2020 ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global. La decisión ha sido anunciada por Tedros Adhanom Ghebreyesus, impronunciable el nombre del señor, desde que este jueves se reuniera el comité de emergencia del organismo para analizar la situación de la pandemia, que en más de 3 años ha afectado al menos a 765 millones de personas y ha causado la muerte de por lo menos 20 millones. Desde principio de año, la cifra de contagios de COVID y de muertes reportadas se ha reducido a nivel global. En la última semana de abril, la Organización Mundial de la Salud confirmó 630.000 casos en el mundo y 3.500 muertes, cuando en enero esta cifra llegaba al 1.300.000 de positivos y a 14.000 fallecidos, en parte a causa de la ola en China. Es decir, se levantó la emergencia internacional por la pandemia del COVID por decisión de la Organización Mundial de la Salud. Seguimos adelante con la conversación. Es decir, lo que ha ocurrido acá es el desmadre, es el desorden total.
¿no? O sea, nos ha pasado lo que nos ha pasado, pero tenemos que poner orden a esto que nos ha pasado. Y para poner orden estamos hablando de qué? De tener registros, pero registros que se tienen que hacer en coordinación con el actual gobierno de Venezuela, que nos tiene que proporcionar la información sobre los datos de las personas y los antecedentes policiales y penales de quienes lo tuvieran. Eso nos va a permitir saber quiénes son, qué cualidades tienen, en qué medida los vamos a incorporar. Podemos saber además quiénes se quieren quedar y quiénes quieren volver. Y por el otro lado vamos a saber quiénes no se quieren registrar porque tienen antecedentes o quienes al momento de registrarse van a saltar sus antecedentes y a eso no los queremos. Entonces, ese es el comienzo para ordenar las cosas, Oscar, ¿o no? ¿No te parece razonable? Sí, claro que sí. Lo que está diciendo José María. Es razonable, pero... No, yo, por supuesto que es razonable, pero yo parto de una premisa, ¿no? Y esto lo digo con muchísimo respeto. Si me gusta ir a casa ajena, no me puedo tampoco molestar porque vengan a mi casa algunas personas de visita. Chile tiene más de 1.300.000 personas de nacionalidad chilena en el exterior. El Perú tiene más del 10% de su población en el exterior. Tiene 3.400.000 peruanos están en el exterior. Entonces, ciertamente yo coincido en que hay que buscar de implementar algunas estrategias que permitan, obviamente, soportar lo que se pueda soportar, incorporar, integrar a quienes se puedan integrar, pero siempre desde una mirada positiva, no estigmatizando a la población refugiada, inmigrante venezolana. Por supuesto, no entrar en las generalizaciones y apostar más bien a utilizar algunos mecanismos de integración que ya existen en la región. Repito, el Acuerdo de Quito, en donde tiene una Secretaría Técnica que de seguro tiene muchísimos papeles de trabajo que se pudiesen comenzar a discutir para implementarlo en este momento, pero siempre en el entendido de que estos flujos migratorios han existido por siempre. Yo recuerdo cuántos chilenos, cuántos peruanos se fueron en momentos de dificultades para el Perú y para Chile a Venezuela y que fueron albergados y recibidos con los brazos abiertos y obviamente hicieron patria en Venezuela. Y ahora, bueno, lamentablemente nos ha tocado a nosotros salir y lo que hay es que buscar, ciertamente, coincido contigo, Nicolás, y seguramente también con José María, el de poder albergar lo que se puede albergar, pero en medio de lo que efectivamente ya se comienza nuevamente a hacer en el Perú, que es saber cuántos somos con este registro que ya va a comenzar a regir en los próximos días y así comenzar a avanzar en la implementación de una estrategia que permita la incorporación para producir, como en efecto ya están produciendo en ambos países, pero me refiero al Perú, de esta población que tiene mucho que darle a la economía de este país. Nicolás. Sí, José María, adelante, por favor. Sí, es cierto que hay cerca de 1.100.000 chilenos en el extranjero, pero no están concentrados en un país ni representan el 7,8% de la población de alguno de los países que lo está acogiendo. Y yo, Oscar, quiero ser muy honesto contigo. Mi suegra es venezolana, es una nacionalidad y un país al que le tengo muchísimo aprecio. Tengo familia política en Barquisimeto y sé lo que están viviendo y lo que están pasando. Y mi misma suegra, que es venezolana, me dice, mira, José María, si aquí sigue entrando y entrando y entrando gente, la gente solo nos va a odiar más porque esto es un desmadre. La falta de orden, la falta de asumir cuál es nuestra capacidad real de poder absorber en solidaridad a los migrantes solo incrementa las tensiones culturales y la xenofobia entre la población nacional y la población de inmigrantes. Seguir presionando esa olla para que siga incubándose xenofobia, al final a quienes más perjudica es a los propios venezolanos. Chile ha hecho un esfuerzo inmenso. Un país que históricamente no superaba el 4,5% de población migrante, hoy en día está llegando al 15%. No solo por los venezolanos, Oscar, también por más de 200.000 haitianos, también por cerca de 250.000, 300.000 colombianos, por la gran comunidad de inmigrantes peruanos. Que están en nuestro país, que nosotros los adoramos porque además nos pusieron el sazón en la comida, nos cambiaron nuestra forma de alimentarnos, hemos generado muy buena integración intercultural con el Perú, adoramos los restaurantes peruanos, estamos haciendo un gran esfuerzo, estamos hablando del 15% de lo que era nuestra población solo para los extranjeros. Pero hay un momento, Oscar, en que uno con una mano en el corazón tiene que decir, no puedo más. Y en nuestras casas, si nosotros tenemos una casa donde caben 20, cuando ya hay 25 la gente empieza a salirse por la ventana. No podemos estar cómodos.
Y la pregunta es, ¿preferimos seguir alimentando este fuego de que todo esté descontrolado y bueno, metamos y metamos y metamos gente a Chile, a Perú, a Ecuador y lo que pase adentro, bueno, ahí en el camino arreglamos? ¿O nos ponemos de una vez los pantalones y asumimos primero que el espacio migratorio en Perú, Ecuador, Colombia y Chile ha llegado a un límite razonable, que estamos orgullosos de haber tendido esa mano solidaria a todos los venezolanos que alcanzaron a llegar a nuestros países, pero que el resto de la situación, de aquellos que están de manera irregular, de aquellos que vienen en camino, tiene que distribuirse en la mano solidaria de otros estados? Y creo que ahí tenemos que dejar de idealizar el proceso migratorio y también por lealtad con nuestra gente tenemos que ponerle realidad. Yo tengo como chileno que ser capaz de mirar a la cara a alguien que está en la fila del consultorio y decirle, mire señora, el Estado chileno va a poder atenderla a usted. Pero si seguimos y seguimos y seguimos descontroladamente Exitosa. alimentando el número de inmigrantes en el país, ¿con qué cara el Estado chileno le va a poder decir a una chilena, que al final del día son sus votantes, no lo perdamos de vista, mire señora, vamos a poder atenderla a tiempo en nuestro consultorio? Entonces, lo único que digo, yo empatizo, Oscar. Adoro y me encanta la comida venezolana y tengo muchos amigos venezolanos en Chile, pero también tenemos que ponerle sentido de realidad a esta discusión. No hay más espacio, al menos en Chile, por ahora, mientras nuestra economía no vuelva a crecer, mientras el desempleo no vuelva a disminuir, por ahora no hay más espacio en Chile para seguir absorbiendo flujos Oscar. migratorios. Sí, es que Sí. yo creo que es importante, disculpa Nicolás, yo creo que es importante dejar en claro de que en ningún momento, por lo menos en nuestro caso, estamos promoviendo inmigración, la migración a estos países, mucho menos al Perú. Yo lo que sí creo que es importante, y el Perú está dando pasos agigantados en este sentido, con los recientes anuncios de la presidenta Dina Boluarte y del premier Alberto Tarola, en cuanto a arrancar con 3 procesos en simultáneo de regularización migratoria, que no solo tienen que ser vistos como la posibilidad de que estas personas normalicen su situación en el país, que tengan acceso a documentación, sino que, entre otras cosas, va a tener un impacto bien importante en materia de seguridad y orden interno. Obviamente que hay que ordenar la casa, y en eso obviamente yo estoy totalmente conteste. Obviamente que hay que ordenar la casa, ver dónde pueden ser útiles estas personas. Obviamente que además son personas, son seres humanos. O sea, no estamos hablando de objetos, de corotos, de personas que salieron a hacer turismo a los países en donde están llegando. Son personas que están huyendo de una crisis. Y esto nos tiene que llevar finalmente y yo no quería hablar de soluciones estructurales, pero tienes que ir finalmente a ver qué es lo que está originando esta crisis y tratar de abordar ese problema, porque si no, Exitosa. Claro, de manera pero eso recurrente es vamos a tener decir, estos objetivos es que migratorios. tenemos un problema con lo que ha planteado José María, de que esto de la migración venezolana ha sido un desmadre. Y no ha habido políticas, y no ha habido distribución de responsabilidades, y no ha habido asignación de recursos, ni previsiones. Ya. Pero junto con eso, tenemos que el origen de este problema está en Venezuela. Entonces, cuando yo me remito a un balance de lo que se ha hecho, es para que lo que se haga de aquí en adelante esté bien hecho. No somos nosotros los que vamos a resolver la crisis interna en Venezuela. Son los propios venezolanos. Lo que tenemos que hacer es ayudarlos a resolver esa crisis. Porque en Venezuela, yo creo que a estas alturas por lo menos ya se logró la discusión de que tiene que haber elecciones, con participación de todos, sin restricciones de ninguna naturaleza, con observadores internacionales, con acceso a los medios de comunicación igualitaria, sin privilegios, sin manipulación de los organismos electorales. Es decir, cada vez están más claras las reglas de juego que deberían ser aceptadas por todos, con resultados que además deberían ser aceptados por todos y que vaya de la mano con el levantamiento de las sanciones. Si eso ocurre, Oscar, la cosa cambia significativamente, porque nos pasa igual. O sea, es decir, mira esto, Oscar, hay 3.400.000 peruanos viviendo afuera. ¿Tú crees que si en el Perú no hubiera estabilidad política, que no hay? ¿Tú crees que si en el Perú no se hiciera lo que hay que hacer con la minería, que hay que sacar un mineral enterrado, porque nuestras inversiones mineras están paradas hace años? Si sacáramos ese mineral y lo pusiéramos en valor, si hiciéramos lo que hemos empezado a hacer en la agricultura de manera extensiva, que nos ha puesto en el liderazgo de muchísimos productos, si hiciéramos lo que tuviéramos que hacer en turismo, en infraestructura, o sea, la gente regresa al Perú, Oscar.
regresa. Porque la gente que se ha ido es porque es un país al que le han perdido la confianza por la falta de oportunidades. Entonces, si eso vale para el Perú, para Venezuela, vale muchísimo más. Ahora, ese es un problema de ustedes, de los venezolanos, que la oposición sea capaz de juntarse, de tener una sola posición. O sea... Pero tú sabes que cuando... Pregúntale a José María, contexto, ¿la oposición le ganó las elecciones a Pinochet o no, José María? Le ganaron las elecciones. Sí, claro. Yo estuve ahí como periodista haciendo la cobertura del plebiscito y de las elecciones. Y fue increíble, pero primero porque fueron uno. Nicolás, primero hay que estar disponible a ir a un plebiscito con observación internacional. Claro. Y no se nos olvide que ahí hay una diferencia sustancial. Es verdad. En el caso de Venezuela, pongamos las cosas con su nombre, estamos hablando de una dictadura cruel y sanguinaria, una autocracia que ha empobrecido hasta la miseria a su propio país, y no podemos pedirle a la dictadura venezolana que estas cosas tan lógicas que has dicho tú, Nicolás, ¿no? Observación de terceros, elecciones libres, permiso para que haya candidatos opositores, se den por descontadas, porque por algo es una dictadura, ¿no? Pero eso yo preferiría que responda a Oscar, pero discúlpame, Oscar, hemos hablado de esto muchas veces. Yo he seguido el tema de Venezuela, estuve una semana entera esperando al señor Maduro que me dé una entrevista que al final no quiso darme. Pero yo creo que en Venezuela quien debía estar gobernando hoy es la oposición si hubieran hecho las cosas correctamente, pero la oposición se dividió en estrategias y se dividió en su participación en la política. ¿Y quién ganó? Maduro. Nicolás, sí. A Capriles le robó, perdón, pero seamos honestos, a Capriles le robó la elección Maduro. Si Capriles ganó esa elección, está hiper estudiado. Ya, pero hay información incluso que proviene de la misma empresa del software. Entonces no digamos que la oposición podría estar gobernando, porque la oposición no podría estar gobernando. La oposición ya ha ganado elecciones, le disolvieron una asamblea nacional después de haber ganado una elección porque tuvo mayoría, le robaron la elección a Enrique Capriles. Insisto, dejemos de esperar de la dictadura venezolana lo que esperaríamos de una democracia. Porque no es una democracia. Disculpa, Oscar, sé que tú eres el venezolano, pero sí. me apasiona el tema de la democracia porque no sé qué esperamos de un tipo como Maduro. Si no hablas del tema, si no hablas del tema, la suegra te regaña después. Entonces, no, lo que quería era hacer una acotación, Nicolás, porque tú dices problemas de los venezolanos. Sí, el problema directamente es de los venezolanos, pero no es excluyente de la participación de los países de la región. Y pusiste como referencia la situación de Chile. Mira, buena parte de la concertación chilena se concretó, se consolidó en el exterior, no solamente en Chile. Y recuerdo, era muy pequeño yo, que buena parte de esa concertación chilena se impulsó desde Venezuela, en esas reuniones en la colonia Tovar, en donde el liderazgo político en el exilio chileno comenzaba ya a buscar de impulsar una salida a la crisis política que se vivía en el momento. Entonces, cuando vemos lo que está pasando en la región, cuando estamos hablando que era lo que inicialmente motivó esta discusión, la crisis migratoria en la región, obviamente que no puede ser solamente un tema de los venezolanos, tiene que ser un tema también de los países de la región que se ven impactados directamente por lo que está sucediendo en Venezuela. Es por eso que las salidas obviamente se están buscando, ojalá se alcancen. Solamente te faltó allí decir dos cosas. Ojalá sea observación y no veeduría, que son dos cosas totalmente distintas. Y lo otro es, cruzamos los dedos para que se permita abrir el registro electoral en el exterior y que los venezolanos en el exterior puedan también ejercer el derecho constitucional que tienen al sufragio. Y ahí es clave, perdón Oscar, perdón Nicolás, que se reintegre al menos al circuito de derechos humanos interamericano Venezuela y a la OEA, porque no vamos a vernos la capa entre superhéroes, ¿no? El mayor órgano de observación electoral, el que tiene más desarrolladas sus misiones, es la Organización de Estados Americanos, que anunció hace algunos años Nicolás Maduro que iba a retirar al Estado venezolano. Y también es importante la accountability en materia de derechos humanos y que las autoridades venezolanas el día de mañana sean susceptibles de ser llevadas ante los tribunales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para mí, ese tema, una cosa es la democracia, es muy importante, pero no puede ser gratis para aquellos que llevan
12, 15 años violando derechos humanos a haber hecho lo que hicieron en Venezuela. Es fundamental que parte de la negociación también esté en esa línea. Pero Sí, yo finalmente, sé que estás terminando, Nicolás. sí. Yo finalmente sí quería era hacer una invocación. No quiero desaprovechar esta oportunidad porque sé tu programa lo escuchan hasta debajo de las piedras y lo ven. No quiero desaprovechar la oportunidad para pedirle a mis connacionales en el Perú que no desaprovechen este momento inédito que se va a comenzar a vivir en el Perú gracias a estas decisiones que ha adoptado el gobierno peruano, y que se registren, que se empadronen, que participen en este proceso de regularización migratoria que se va a abrir ya en el Perú y que va a permitir ya poner orden en casa. Nosotros somos también amigos de esta posibilidad de que se ponga orden en la casa, y creo que con estas medidas que han sido anunciadas por el gobierno peruano vamos a avanzar en búsqueda de ese orden del cual todos somos partícipes, pero en el caso nuestro somos muy amigos de que esto suceda. Yo creo que lo importante de esta conversación es que deberíamos sostenerla, ¿no? A mí me encantaría que si una vez a la semana, porque hay que ser vigilantes con esto también, ¿no es cierto? Que esto no sea el exabrupto que ha habido en la frontera, no sea un incidente y que después dentro de 2 semanas todo siga igual, ¿no? O sea, no podemos permitir que eso nos ocurra. Y acá se han planteado cosas que yo creo que son importantes. O sea, se ha planteado el tema del registro, que hay que hacerlo, obviamente coordinando con las autoridades venezolanas para que nos den la información que necesitamos. Hay que establecer el tema de las cuotas. Es razonable el tema de las cuotas que plantea José María. Es lo que se ha hecho en Europa. Cuando tienes una crisis humanitaria de esas dimensiones, estás hablando de 7 millones de personas, bueno, ¿a cuántos va a coger cada país? Incluyendo Estados Unidos, José María. Incluyendo Estados Unidos, ¿no? Porque también tienen que ponerse en la fila, ¿no? O sea, no solo nosotros, no es que ellos se llevan a los que tienen bici y tienen plata y nosotros nos llevamos a los pobres. Tampoco tiene que ser así. Pero yo creo, y finalmente, empujar todos en la dirección de un tema que tienen que resolver los propios venezolanos. Tú me dices, José María, le robaron la elección. Pero ¿qué es lo que espera? Es decir, peleas una, la pierdes, te levantas y peleas otra hasta que gana. Pero lo más importante es que sea capaz de actuar juntos, de juntarse, de tener los mismos objetivos. Ya después se resolverá los temas de las diferencias ideológicas entre cada corriente y quién. Pero ahora tienes una batalla que dar y esa batalla la tienen que dar juntos. Y eso lamentablemente no ha estado pasando, pero en fin. José María. Solo 30 segundos porque sé que nos vamos. Dale. Quiero rescatar el espíritu de esta conversación. Quiero rescatar con Óscar y contigo. Tenemos distintas visiones que se complementan, que intentan dialogar. Si este mismo ejercicio lo hicieran nuestras cancillerías, les garantizo que en un par de meses habría una solución integral para el problema. Pero así como yo soy capaz de empatizar con aquello que Óscar y la diáspora venezolana están sufriendo en Latinoamérica, uno también puede intentar de que Óscar empatice con las capacidades que tienen nuestros países para absorber migración y también para responder con derechos sociales a su propia población. Entonces, feliz, si quieres reeditar este encuentro y que en 10 días más nos volvamos a encontrar y vayamos analizando lo que pasa, no hay problema. Han surgido a José María Lovers acá en las redes sociales durante la entrevista. Un abrazo para los dos, para ti, Óscar, y qué bueno reencontrarnos.